Soy Marta Calvaño, médica especialista en nutrición, profesora adjunta de la Cátedra de Nutrición de la UBA, ex directora de la Escuela de Graduados en Diabetes. Vamos a abordar el tema de epidemiología del pie diabético, su internación y costo, pie y enfermedad cardiovascular, úlceras de pie, morbimortalidad, cuidados del pie. Entre los objetivos buscamos que el diplomado identifique el pie de riesgo y las lesiones y que pueda brindar educación básica sobre medidas preventivas tanto a los pacientes como a sus familiares para mantener la higiene y cuidado de los pies y realizar curaciones adecuadas de las lesiones con todas las medidas de bioseguridad necesarias, y que el diplomado reconozca lesiones en los pies y categorizar el pie de riesgo según las diferentes situaciones. Se predice que para el 2040 habrá 642 millones de personas con diabetes en el mundo. La incidencia de úlceras de pie es del 25% de los pacientes con diabetes. El 80% de ellos vive en países en vías de desarrollo. Y un dato muy preocupante actualmente es el aumento de diabetes tipo 2 en jóvenes en todo el mundo. En países desarrollados, 1 de cada 6 personas con diabetes tendrá una úlcera de pie, usando el 12 al 15% de los recursos en salud destinados a diabetes. En países en vías de desarrollo, esto puede llegar a más del 40%. Al menos un cuarto de las úlceras de pie no curarán y más del 28% pueden resultar en alguna forma de amputación. ¿Qué ocurre ante la presencia de lesiones de pie diabético? Es posible que el pie diabético se sobreinfecte, se complique, estos pacientes requieran una prolongada hospitalización, recibir antibióticos parenterales, toalete quirúrgica, cirugías como amputaciones mayores o menores, cuidados especiales del equipo de salud, rehabilitación, necesidad de cuidados domiciliarios, asistencia social, jubilación por invalidez. Todo esto implica muy altos costos a nivel de salud pública. El pie diabético es una patología cara, onerosa para salud pública. El espectro de las lesiones de pie varía de región a región debido a las diferencias socioeconómicas, estándar de cuidados del pie y calidad de uso de calzado. No debemos olvidar que diferencias económicas implica también que hay pacientes que ni siquiera pueden acceder al uso de calzado. Como consecuencia de la diabetes, cada 30 segundos se pierde un miembro inferior en algún lugar del mundo. Cada año, más de 1 millón de personas con diabetes pierden una pierna debido a esta patología. El 50-70% de las amputaciones no traumáticas se deben a pie diabético. El 85% de las amputaciones comienzan con una úlcera. La mortalidad posamputación unilateral llega al 30% durante el primer año, al 50% en los primeros 3 años posamputación y hasta el 70% en los primeros 5 años. No es casual el aumento de la morbimortalidad después de una amputación. Hay una relación directa entre el pie diabético y enfermedad cardiovascular. No olvidemos que el diabético es un enfermo cardiovascular. Y posterior a una amputación, sobre todo una amputación mayor, una amputación alta, deben tener en cuenta que el gasto calórico de estos pacientes es mucho más alto de lo que tenían normalmente, por lo que el aumento de amputaciones y mortalidad a 5 años luego de una amputación mayor indicó la importancia de reconocer a la úlcera de pie diabético como un signo de enfermedad cardiovascular múltiple y la necesidad de vigilar al paciente con pie de riesgo como una necesidad para prolongar su vida. Si el 85% de las amputaciones comienza con una úlcera,
es aquí donde debemos hacer la prevención. Primero tratar de evitar la aparición de la úlcera y luego, si tenemos una úlcera, tomar todas las medidas necesarias para curación y cicatrización de la misma. Porque, como decíamos, luego de una amputación alta, es muy factible que el 50% tenga otra amputación a los 5 años de la primera, que el 50% muera a los 3 años y el 70% muera a los 5 años. Dados los altos costos del cuidado de úlceras y amputaciones que significan para los sistemas de salud y la sociedad en general, y los relativos bajos costos que son necesarios para los cuidados del pie del paciente con diabetes, la prevención del pie diabético es probablemente el mejor costo-beneficio en la mayoría de los países. Pero cuando ya llegamos más tarde, no pudimos hacer prevención y ya nos encontramos frente a un paciente diabético con una úlcera de pie, es nuestra obligación hacer todo lo que sea necesario para lograr la cicatrización de la misma si pretendemos disminuir la morbimortalidad que provoca dicha patología. Educar es prevenir. Y debemos educar al paciente, a los familiares del paciente y al equipo de salud. Las medidas básicas de educación las debe conocer todo integrante del equipo de salud, desde la inspección diaria del pie por el paciente diabético, la higiene del mismo, los cuidados podológicos, enseñarle que no debe caminar descalzo, que no se debe aproximar a bolsas de agua caliente, a estufas, que tiene que tener mucho cuidado con las medias y el calzado que usa, con la hidratación de la piel. Por mínimo que parezcan, estos consejos son la primera carta de prevención para evitar complicaciones posteriores mucho más serias. Muchas gracias por su atención.